Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 19 de septiembre y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.adc.mx/radio. Como cada semana, estaremos con ustedes durante la próxima hora mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí en una emisión más compartiendo con nuestra amable audiencia que estoy seguro que con gusto nos escucha, con toda intención y ánimo de escuchar un tema más de los que ponemos aquí a nivel de planta sobre la mesa. Así es. Y pues como cada semana también con un tema, pues creemos nosotros que bastante interesante, que puede abonar ahí a la dinámica de la gente que nos escucha y que bueno, pues con la intención de poner un granito de arena para que la dinámica industrial sea cada vez un poquito más productiva, ¿no? Claro, y también porque es bastante bueno que la gente desde afuera, Gus, tenga una idea más clara de qué se vive a nivel de planta. Así es. Recordemos que mucho de nuestro propósito en este programa pues es justamente dar a conocer un poquito de esto. Dentro de las empresas, la verdad es que la dinámica social, laboral, es bastante intensa y se vive de todo. Hay emociones, hay sentimientos, hay de pronto estos subidones y estos bajones que al final del día pues forman parte también de nuestro desarrollo. Entonces, pues el tema que vamos a comentar el día de hoy, Gus, que lleva por título Conversaciones cruciales, cómo convertir conflictos en oportunidades. Este tema que si bien en muchas organizaciones, en muchas empresas, se tiene muy presente y se maneja como gestión de conflictos, solución de problemas, resolución de situaciones difíciles, tiene muchos nombres o se le puede manejar en diferentes acepciones. Aquí el punto es que tiene que ver con el cómo entendemos el conflicto desde las diferentes perspectivas, obviamente dentro de la industria, dentro de la empresa, en una dinámica en donde finalmente lo que se busca es generar un impacto a favor de la productividad, de la rentabilidad y del entorno organizacional favorable dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo abordarlo? Y desde ese entendimiento de cómo abordarlo, ¿cómo nos aseguramos de generar un impacto positivo en este, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que vamos a estar comentando acá, Gus, con este tema de conversiones cruciales y bueno, pues arrancamos. Así es. Mira, yo creo que todo parte de la base de la comunicación, una comunicación efectiva. Todo es un arte, por eso así lo pusimos en redes sociales cuando compartimos el tema que vamos a tener el día de hoy, porque efectivamente el arte de la comunicación es la raíz de todo esto, ¿no? Y como bien dices, Luis, el mundo industrial pues es un mundo muy dinámico, sí, donde todo pues casi es para ayer, entonces andamos muy a prisa y de pronto pues nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, y a lo mejor cuando hablas en cabeza fría de los temas y de qué hacer, qué no hacer durante una conversación complicada o una conversación crucial, pues es muy diferente la teoría a la práctica, ¿no? Cuando ya realmente la estás viviendo, es ahí cuando empieza lo bueno. Sí. Entonces, es lo que vamos a platicar ahorita, cómo que sí, que no, cómo te preparas, porque justamente esa parte de decir, bueno, me estás diciendo lo que tengo que hacer, cómo me debo de portar, cómo debo llegar, qué debo considerar, etcétera, etcétera. Cuando hay una conversación planeada, digamos, ¿no? De cierta manera. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto inesperado? Que eso en una junta de repente salió un tema ahí que complicó la situación, o durante la operación, qué sé yo. A lo que voy es la diferencia entre una conversación crucial planeada y una conversación crucial no planeada. Sí. Cómo abordar los diferentes escenarios, ¿no? Claro. La segunda, la no planeada, te demanda más autocontrol, más capacidad a partir de tener un autoconocimiento
para que una vez que tú identificas de pronto esas emociones que empiezan a aflorar, no sean estas las que dominen la conversación y que luego lleguemos a un punto de seguir una conversación incorrecta. Vamos a entrar un poquito más en detalle de definir este concepto de conversiones cruciales, Gus, para poder entender esta parte, pero definitivamente este segundo escenario que tú presentas, en donde de pronto nos vemos inmersos en conversaciones que luego se convierten en discusiones y que muchas veces mal manejadas pues llegan a ser discusiones sin un propósito que agregue valor, vaya. Así es. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, me gustaría a partir de entender este concepto de lo que es un conflicto, y mucho de ello obedece a nuestra naturaleza humana. Como seres humanos que somos, pues bien hemos comentado y dicho en otros programas que si algo hay complejo en este mundo, esas somos las personas, ¿no? Así es. Y bueno, pues mucho de esto obedece a que somos complejos porque finalmente tenemos la capacidad de razonar, y lo hacemos a partir de juicios, a partir de constructos psicológicos que vamos desarrollando, y a estos les llamamos paradigmas. Y entonces estos paradigmas o estas ideas o creencias que nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y conforme vamos creciendo, algunos paradigmas los vamos ajustando, pero otros tantos no. Y entonces eso nos da una capacidad de poder filtrar información y a partir de ello generar significado de aquello que recibimos como estímulos del exterior. Entonces, definiendo lo que es un conflicto, podemos decir que es toda situación en la que dos o más partes, ya sean individuos, ya sean grupos o inclusive organizaciones, tienen intereses, tienen objetivos o necesidades que pueden ser percibidos como incompatibles. Aquí la palabra clave es percibidos. Esto es cómo yo los percibo. Exacto. Y que no necesariamente como yo los percibo es lo correcto o lo indicado, vaya. Finalmente no deja de ser eso, una percepción, Gus. Entonces aquí es donde se viene la parte compleja, y esto es lo que abonamos los seres humanos, ¿no? Y peor porque cuando ya la postura la tomamos desde un punto antagónico, en donde quiero defender mi punto, y porque además pues creo tener la razón, claro. Y entonces me monto mi macho y a capa y espada defiendo el tema, y si los demás no piensan como yo, entonces ya los demás están contra mí, y entonces aquí es donde ya empieza a complicarse esta parte, ¿no? Sí, por eso es importante, o sea, aquí es donde entra lo interesante, porque el emisor o el que está diciendo algo tiene la absoluta responsabilidad de asegurarse que su interlocutor esté entendiendo realmente lo que él quiso decir, o sea, lo que el emisor quiso decir. Sí. Porque luego pasa esto de la percepción. Claro. Que yo puedo emitir un mensaje y tú lo percibiste de diferente manera a lo que yo quise transmitir, y es donde empieza la fiesta. Sí. También es importante que no se entienda con esto, Gus, que cuando yo me quiero asegurar de que lo entendiste, no me estoy refiriendo a que me quiero asegurar que me compras la idea y me das la razón. No, pero para estar peras con peras, ¿no? Es correcto. Al menos partir de la misma perspectiva. Exactamente. Y si aún así persiste la diferencia o aquella condición que resulte incompatible, bueno, pues podamos abordar la mejor forma para llegar al consenso. Así es. Fíjate que bajo este sentido, Gus, podemos decir que el conflicto surge, entonces, cuando se rompen las expectativas previstas por parte de los individuos. En toda relación estamos sujetos a expectativas, ¿estás de acuerdo? Cualquier relación que tú propongas, ya sea una relación de trabajo con un compañero, con el jefe, con la misma empresa, ya sea una relación de amigos, de familia, de sentimental, pareja, etcétera, al final del día siempre estamos sujetos a las expectativas, tanto a las propias como las de la otra persona. Así es. Entonces, aquí el punto es que cuando esas expectativas llegan a romperse o no llegan a cumplirse acorde a lo que yo tenía en mente, pues entonces ya tenemos un conflicto. Claro, y ahí, nada más haciendo un paréntesis, te pregunto, ¿qué tan conveniente o por naturaleza humana siempre es, natural que tengamos expectativas, pero qué tan bueno o qué tan malo? ¿Qué tan bueno puede ser
pues llegar sin expectativas. Yo no le pondría el adjetivo bueno o malo, Gus. Yo pondría más bien la necesidad de por medio. ¿Cuál es la necesidad? Okay. Sí, porque al final del día, pues las expectativas las defines tú y es en función de tu necesidad. Si de pronto yo necesito el trabajo porque tengo una necesidad económica, pues mi expectativa va a ir en esa claro. línea. Habrá situaciones en las que sí, claro. y en otras en las que no tanto, claro. Claro. Entonces, eso es en el tema laboral. Ahora, en el tema personal, si yo necesito sentirme respaldado por un amigo, alguien que me escuche, pues entonces mi expectativa en tema de una amistad, pues es eso, la otra persona, al que yo declaro como mi amigo, pues tenga el tiempo de escucharme, que tenga la disposición, que no esté recriminándome, que no esté queriéndome resolver la vida. ¿Me explico? Entonces, al final del día hay una expectativa, pero entonces aquí ya no hablamos de si establecer cierto nivel de expectativa sea bueno o malo, porque esto va a ir en función de la necesidad de cada uno de nosotros. Aquí lo conveniente, Gus, sería identificar esta necesidad y a partir de tener claridad de esta necesidad, pues también tener plena conciencia del nivel de expectativa que estoy estableciendo. Exacto, entonces ahí es más bien, no es un tema de tener o no tener expectativa, más bien es que esa necesidad o esa expectativa que tú tienes o que quieres cumplir tenga cierto nivel de tolerancia y de flexibilidad. Es correcto, flexibilidad sobre todo. Ahora, mencionabas el tema de la comunicación clara porque, digo, definitivo es indispensable, inevitable que tenga que existir esta comunicación clara, de tal manera que aseguremos que estas expectativas se pueden poner sobre la mesa y en la medida en que la otra persona las entienda y lleguemos al propósito común de dichas expectativas, entonces será en la medida en la que podamos trabajar en ellas. Aquí es donde justamente este planteamiento de que entonces el conflicto surge a partir de que nuestras expectativas se ven desviadas o se ven no cubiertas, y peor cuando vemos que no hay atención o interés de la otra persona en siquiera reconocer que hay oportunidad en ese sentido, y es donde pues empezamos a lastimar, en este caso, la relación. ¿Sí? Así es. Ahora, en ese sentido, Gus, lo que sucede entonces es que cuando estamos claros en que hay un conflicto, estamos claros en que no se están cumpliendo estos niveles de expectativa, normalmente nos vemos en la necesidad también de tomar decisiones y tenemos casi siempre dos opciones. La primera es, pues, expresar la opinión en relación a ese desacuerdo, a ese punto en conflicto, y sobre todo cuando es una conversación crucial. Y ahorita vamos a ir un poquito al definir el tema más a detalle, pero sobre todo cuando es una conversación complicada y que de pronto yo sé que si la abordo me va a generar un conflicto, una problemática mayor, muchas veces preferimos mejor ni le muevo, ¿no? Mejor Exacto. Ni le muevo y prefiero llevar la fiesta en paz para no... En paz entre comillas, porque ya estás evitando un conflicto. Comillas, ¿no? Claro, paz entre comillas, porque al final del día lo que estás haciendo es quedarte en una condición pasiva, en donde para llevar la fiesta en paz, pues no digo nada, el conflicto sigue vivo, sigue lastimándose la relación, sigue habiendo ahí la falta del resultado, en el caso del entorno laboral. Oye, ¿sabes qué? Es que no me entrega el otro proceso, mi compañero o el departamento de al lado, no me entrega el reporte, no me entrega lo que necesito yo para seguir avanzando, pero para no ir a exigirle, porque esto me va a poner en conflicto, me va a incomodar el que la otra persona se defienda y empecemos ahí la discusión. ¿Sabes qué? No, mejor así déjalo. ¿Y no crees que esa actitud se origina ante una falta de conocimiento justamente del propio tema? O sea, es decir, yo mejor, mi cerebro me manda la señal de huir del problema porque justamente me da pereza desmenuzarlo, entenderlo para encontrar la salida y luego ir a proponer. Sí, completamente, definitivo. Mira, el punto es que hemos desarrollado tal habilidad para evitar conflictos y no entrar en una zona incómoda que preferimos eso. Desde la concepción de la palabra conflicto, ¿no? Sí, simplemente el hecho de decir, hay un problema con X persona. ¿Sabes qué? Ya me dolió la cabeza, ¿no? Mejor ahí muere. Entonces, preferimos sobrellevarlo y acoplamos todo, ¿no? Para vivir con el problema, y eso nos amarga la vida, nos la pasamos quejando, y eso sucede mucho en las empresas. La gente que se queja por todo es porque tiene un conflicto, pero no lo resuelve. Exacto. Porque prefiere quedarse en la condición de llevar la fiesta en paz, de sobrellevarlo, lejos de más bien resolverlo, pensando en que eso le va a traer un bien
al equipo, a la relación, a la empresa, etcétera, y que sería lo más conveniente. Oye, ¿va a ser un momento incómodo? Pues sí, sí lo va a ser. Pero la idea es que si tú tuvieras la habilidad o trabajaras en desarrollar la habilidad para abordar estos temas a los que llamamos conversaciones cruciales, pues en realidad le estarías abonando, estarías contribuyendo al desarrollo de la organización. Sí, al final vas a salir fortalecido de alguna u otra forma. Claro, claro, porque finalmente el conflicto es eso, Gus. Hay gente que, digo, yo lo he planteado por ahí luego cuando hacemos algunas dinámicas ahí, capacitaciones y demás, yo pregunto, ¿el conflicto es bueno o es malo? Y mucha gente tiene la perspectiva de que pues, no es malo, ¿no? Porque pues es que me hace sentir incómodo y pues se rompen las relaciones y yo digo que es malo. Y hay quien dice, no, pues depende. Depende cómo lo abordes, ¿no? Puede ser bueno o es malo. Y entonces algunos dicen, no, pues es bueno, ¿no? Porque pues un conflicto si lo resuelves bien, pues te ayuda a reforzar la relación, etcétera. Y entonces, otra vez, yo vuelvo a plantear el que no se trata de ponerle el adjetivo calificativo, en este caso, al conflicto de si es bueno o malo. Más bien va en función de la necesidad. Claro. Ahora, ¿cómo podemos clasificar este tipo de conversaciones cruciales? Porque me queda claro también que, digo, si se me acepta el término, puede haber conversaciones o conflictos cuantitativos y conflictos cualitativos. Es decir, se me hacen a mí un poquito, entre comillas, más complejos de resolver los cualitativos, porque ahí ya es cuestión de la forma de pensar de cada uno. Sí. Y aunque no podamos estar tú y yo de acuerdo, pues con la madurez necesaria podemos lograr un punto medio y lograr acuerdos, ¿no? Sí. Aunque al final dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, Luis, pero punto medio. ¿Va? En conversaciones cualitativas. En las cuantitativas, pues 2 más 2 es 4. No hay más para dónde. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo identificar ese tipo de los dos escenarios? Bajo el concepto de conversaciones cruciales, Gus, se maneja una clasificación y se le conoce como la clasificación CPR, niveles CPR, que son la C es contenido, la P es patrón y la R es relaciones. Entonces, clasificamos en estos tres puntos. La cuantitativa iría más en la parte de contenido, cuando es algo muy objetivo, muy palpable, vaya. Exacto. Oye, no me entregaste un reporte. Ahí está muy objetivo el punto. Cuando es más hacia lo cualitativo es cuando ya empezamos a brincar a la parte de relaciones. Cuando la situación ya pone en una condición en donde se mina la confianza, así es. donde ya me hace pensar que no eres competente, donde inclusive me hace pensar que no hay un respeto a la relación, que no hay seriedad al requerimiento o al entregable que se tiene que hacer, y entonces eso ya se vuelve más cualitativo y le da un peso incluso mucho más al tema de la percepción. Entonces, en este sentido, Gus, podemos decir, previo inclusive al ir a la clasificación, podemos decir que una conversación crucial podemos identificarla como aquellas en las que el resultado tiene un impacto tremendo justamente en estos aspectos, o relaciones, o contenido, que puede ser objetivo, muy objetivo, y que sus consecuencias tienen una afectación directa, tanto puede ser a peor o a mejor en la relación, ¿sí? Entonces tiene que ver con la afectación que genera, la consecuencia que esto tiene como impacto, y que puede ser a favor o en contra, puede ser positivo o negativo, ¿no? Ese impacto. Entonces, bajo esta definición, establecemos 3 factores o 3 aspectos más bien, que son los que se distinguen mayormente para efectos de declarar o de determinar si una conversación es crucial o no. Si en la conversación identificamos opiniones contrarias, ese sería el primer aspecto. Si encontramos emociones fuertes, empiezas a sentir que el estómago ya te empieza a cosquillar ahí, que ya empiezas a sentir ahí como que cosquillitas en el estómago porque ya empiezas a sentir ahí la emoción sensible, entonces ya hablamos de un segundo aspecto. Y un tercer aspecto es que están en juego factores importantes, es decir, la consecuencia de ese conflicto va a tener una consecuencia, si no se resuelve, negativa,
y si sí se resuelve, pues a lo mejor positiva. De alto impacto. ¿no? De alto impacto. Entonces, si estos 3 aspectos, Gus, se presentan como tal en la conversación crucial, entonces es una conversación crucial. Exacto. Si solamente es porque no tenemos la misma opinión y a lo mejor de pronto por temas de egos y demás, siento que se empieza a acalorar ahí la relación, pero no hay un impacto como tal. Vamos a pensar en un escenario en donde estamos hablando de política. Ya ves que hablar de política y religión siempre nos lleva a conflicto. Entonces, imagínate que estamos hablando de política y tenemos un tema de discrepancia en opiniones, entonces ahí se cumple uno. Y de repente en la discusión se empieza pues a calentar un poquito el ánimo. ¿Y cómo lo notamos? Porque empiezan luego a defenderse y se interrumpen las conversaciones, ni siquiera estoy sujeto a la escucha y quiero defender mi punto. Y, o sea, se torna en una condición ya de defensiva, pero pues en realidad no es algo que tenga una consecuencia puntual que me vaya a afectar. O sea, que no pienses como yo en el tema político, pues no me va a afectar en realidad. Entonces, esa no sería una conversación crucial. Simplemente sería una discusión. Uh-huh. Entonces, vuelvo a reiterar esto, es importante para que se entienda el concepto de conversación crucial. Tienen que cumplir con estos 3 aspectos. Opiniones contrarias, emociones fuertes y están en juego factores clave que pueden resultar en una consecuencia positiva o negativa según el punto. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Digo, corrígeme si estoy equivocado. Por ahí de pronto escuchamos que uno de los elementos de un liderazgo efectivo también es aquel líder que, o más bien se dice que aquel conflicto o el mejor conflicto es el que el líder evita. Ajá. ¿Cómo lo contrastamos con esto? Decir, ¿sabes qué? Pues aquí estamos promoviendo de que no es malo tener ese tipo de contrastes en una reunión, identificar una conversación crucial y resolverla con estos tipos de elementos que estamos compartiendo. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista del líder? Que pudiera pensar, ¿sabes qué? Mejor busco otra vía para resolver el tema, otros recursos antes de llegar a la confrontación. Bueno, acabas de mencionar una palabra clave, no resolver. Si al final del día, por la vía que sea, lo vas a resolver, es el enfoque correcto, resolver el conflicto. Per se, ya dijimos, el conflicto no es bueno o malo, más bien está en función de mi necesidad. Claro. Si yo necesito, para poder seguir avanzando hacia un entregable que tenemos que hacer como empresa, yo necesito de tu aportación y no la tengo de pronto, ya es un conflicto. Evitarlo, pues no va a resolver en realidad, no va a ayudar al objetivo último, entonces evitarlo no es el camino. Mi necesidad me lleva a que pues lo tenemos que resolver y entonces buscar las vías, pues bueno, las que se requieran y al final del día pues llegar al punto de encontrar esta resolución. Okay. ¿Me explico? Entonces, sí. Esta parte de evitar el conflicto, yo pienso que es relativo. Si lo ponemos desde el punto de vista como que el conflicto es algo negativo, pues entenderíamos que evitarlo sería lo indicado. Pero ya dijimos que no se trata de que sea bueno o malo, se trata de qué tan necesario sea. Entonces, si es necesario, pues entonces no hay que evitarlo. Si simplemente es porque no pensamos igual y de pronto las emociones se acaloran, pero no hay un impacto, no hay una consecuencia negativa, pues entonces ahí sí conviene evitarlo, porque en realidad la necesidad no es tal cual. Y entonces Exacto. no se convierte en una conversación crucial. Vuelvo a insistir en el punto, la conversación crucial es porque se cumplen los 3 aspectos, ¿sí? Hay la discrepancia de opinión, están las emociones ahí fuertes ya, acaloradas, pero además está claro que sí hay una consecuencia que nos puede afectar o nos puede afectar de manera negativa o positiva según sea el caso. Ahí no lo puedes evitar. Evitar ese conflicto más bien te haría cómplice del problema. Claro. Y entonces te vuelves parte de. Uh-huh. Entonces ahí no sería justificación para un líder decir voy evitando conflictos, voy evitando confrontaciones. Si es necesario, una vez que lo declaras como una conversación crucial tal cual, entonces no lo puedes evitar. Estamos platicando a nivel de planta de conversaciones cruciales, cómo convertir conflictos en oportunidades. Luis, mencionábamos antes del corte la relevancia de identificar los elementos que hacen una conversación crucial, justamente una conversación compleja, ¿no? Es correcto, así es. Para poder determinar, Gus, si vale la pena llevarla al nivel de confrontar lo necesario pues para poder resolverlo y con ello pues avanzar a un siguiente nivel.
En este sentido, Gus, recordemos que resolver el conflicto nos permite evolucionar, Ajá. porque abre una nueva perspectiva, abre un nuevo espacio de razonamiento, ¿no? Ya lo decía Albert Einstein, que no puedes resolver el problema en el mismo nivel de pensamiento en el cual estabas cuando te metiste en ese problema. Exactamente. O sea, resolver el problema te implica Elevar. elevar el nivel de conciencia para que desde ese nuevo nivel de conciencia estés en condición de resolverlo. Y ya una vez que estás en ese nuevo nivel de conciencia y el cual te va a permitir resolver el problema, pues eso ya te lleva a un desarrollo. Y eso es parte de lo que nos hace, nos hace evolucionar, ¿no? Entonces, definitivamente, el tener conflictos y el enfrentarnos a la situación que nos implique resolverlos, eso es algo que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, hay un factor, Gus, que desde el punto de vista de diagnóstico, vamos a decirlo, en el caso de nosotros que hacemos consultoría a las empresas, luego cuando nos mandan llamar, pues es una de las cosas que identificamos. Este factor lo llamamos como el factor desfase. Okay. ¿Qué tanto se desfasa la resolución de un conflicto una vez que éste se presenta en una línea de tiempo? Esto es, vamos a pensar que se presenta un problema hoy, un conflicto. Está claro que es una confrontación crucial la que tendríamos que tener ahí, porque de pronto hay emociones, porque hay una discrepancia en acuerdos y porque además el impacto de no resolverlo pues nos genera una condición negativa, sobre todo. Y entonces lo que sucede es que el tiempo que pasa entre que se genera el conflicto y se resuelve o nos enfocamos en resolverlo, ese tiempo se le llama desfase o así lo conocemos. Entre más largo es el desfase, pues estamos hablando de que tenemos una condición de más deterioro en la relación. Y entonces utilizamos esta medida, el desfase de la resolución del conflicto, para determinar para medir qué tan bien está la salud de la relación entre las personas, los grupos o las organizaciones. O sea, es más sano entre más rápido se resuelva. Entre el desfase sea más igual a 0, vamos a decir, significa que la relación es más sana, porque te permite llegar al punto de la resolución cuando estás en una condición de confianza y te sientes en una zona segura, que eso es lo que brinda la confianza, te sientes en una zona segura, capaz de plantear tus puntos y llegar a un tema de resolución de tal manera que pues esto te lleve a un siguiente nivel, como ya lo dijimos. Pero si lejos de enfocarte en la solución, te enfocas en la evitación, porque no quieres pasar ese trago amargo, porque no quieres tener esa incomodidad de pronto y no quiero sentirme mal, sentirme incómodo, y qué tal si se enoja, ya no me va a hablar y me lo voy a echar encima y no, prefiero llevar la fiesta en paz, y entonces se genera ese desfase y el conflicto sigue vivo. La necesidad de una conversación crucial ahí está, pero no la tomo. Entonces, en las empresas, en las relaciones de pareja, matrimonio, amistad, etcétera, donde se presenta un conflicto y no se resuelve, es decir, el desfase es más amplio, eso nos daría un indicio de que no es una relación sana. Okay. Y entonces habría que trabajar en ello. Y además todo ese tiempo que te tuviste contenido el conflicto, pues llegas con una actitud más explosiva, me imagino, ¿no? Sí, va minando. Guardaste toda esa... Se va acabando la confianza. En el caso de lo laboral, cada vez más empiezas a encontrar los grados de debilidad del colaborador, empiezas a ver todo lo negativo, no, mira, no cumplen esto, no, tampoco es bueno en aquello, o sea, la relación se va deteriorando. Te nubla, ¿no? La visión. Claro, te sesga completamente, genera un sesgo cognitivo a partir de tus experiencias, pero esas experiencias, Gus, al final del día, son experiencias que tú estás determinando a partir de tu enfoque, de tu planteamiento, ¿no? Entonces, pues ahí está, tómenlo como una referencia, el hecho de decir, bueno, ¿cómo está el desfase? Y ahí podemos autoevaluarnos, ¿no? Oye, se me presenta un conflicto, ¿qué tan bueno soy resolviendo? ¿Los resuelvo inmediato? ¿O le saco la vuelta y no, luego lo veo y 2-3 días, una semana, un mes y luego como que medio se calma el asunto y no, pues ya para qué lo veo, hombre, el cabo ya se calmó y ahí está el conflicto, sigue vivo, lo que pasa es que pues, lo estamos evitando, ¿no? Claro. Entonces eso nos habla de la salud de la relación. Otro punto importante, Gus, es que las conversaciones cruciales mejoran nuestra vida de una manera integral.
resulta que se considera que la habilidad para hablar abiertamente acerca de situaciones cruciales, críticas, importantes, que puedan tener que ver con las emociones, que puedan ser temas polémicos, pero que finalmente se da la oportunidad y tienes la habilidad para plantearlos y resolverlos, esto se convierte en una fuente de poder tal que permite que logres tener éxito en aquello que te propongas. Entonces, siendo que somos seres relacionales, somos seres sociales, estamos llamados a vivir en sociedad, tendremos siempre, digo es inevitable, tendremos siempre la necesidad de tener que resolver conflictos. Entonces, entre más desarrollemos esta habilidad, pues más eficaces seremos en poder alcanzar aquello que establezcamos como nuestros objetivos. Y entonces, pues esto es a lo que se refiere este planteamiento en donde hace la analogía, ¿no?, de una fuente de poder a aquello que te lleve al impulso para lograr el éxito que estás planteando. ¿Y cuál sería en este caso entonces, Luis, la estructura más efectiva o la estructura más clara para abordar este tipo de situaciones? Es decir, pongo en la mesa mi punto y espero tu respuesta, o a través de preguntas inteligentes. ¿Qué herramientas? La clave aquí, Gus, es el poder del diálogo. Okay. La clave es el diálogo. Por ahí empezamos. Ahora, ¿qué es el diálogo? Porque pues resulta así bien fácil plantearlo. No, pues todo es cuestión de diálogo. Y pensamos, muchos tenemos luego la idea de que el diálogo es, pues hablas tú, hablo yo, y pues ya no estamos dialogando. Bueno, pudiéramos pensar que sí, pero no termina ahí. En realidad el diálogo lo podemos definir como el libre flujo de significados entre dos o más personas. Libre flujo de significados. Ahora, ojo con esto, o sea, el tema de significados, porque justamente hablábamos de la percepción. Y la percepción nos permite esto, asignar un significado a aquello que de pronto estoy recibiendo como un estímulo a partir de lo que veo o escucho o huelo. Interesante. Entonces, una vez que tengo esos estímulos, yo genero a través de mis procesos cognitivos este procesamiento de información, y a partir de ello genero un significado. Y entonces, si tú me permites expresarte mis significados y yo te permito expresarte tus significados sin que haya un juicio de por medio, no, es que estás mal, Gus, ya estoy haciendo un juicio. Eso que tú me estás compartiendo como un significado que tú, sí, es una mala práctica, lo tienes a partir de una percepción, y entonces, no, es que estás mal en lo que me estás diciendo, es que no es por ahí. No, pues ya no es un diálogo. Claro. Por eso hablamos de que el diálogo es el libre flujo de significados sin establecer un juicio en decir si tú estás bien o yo estoy mal, y más bien de lo que se trata es, bueno, pues puedo entender tu punto, ¿no? A lo mejor no estaré de acuerdo, pero lo puedo entender desde dónde viene. Entonces ahí empezamos con el diálogo. Ahora, el diálogo es el único camino, Gus, para poder iniciar un proceso de conversación crucial, en donde lo que buscamos es resolver un conflicto a partir de generar un conjunto de significados compartidos. Es decir, de lo que yo puedo aportar en mi proceso de razonamiento y genero mis significados y los pongo sobre la mesa, y tú haces lo propio, sin pensar en quién tiene la razón, sino más bien obtener lo que aporta de tus significados y lo que aporta de mis significados, y desde la perspectiva de los dos poder llegar a un siguiente nivel. Eso nos genera un coeficiente intelectual de grupo o de relación mayor, que es a lo que se refería Einstein, ¿verdad? Decía, no puedes resolverlo desde el mismo nivel de conciencia en el que estabas cuando te metiste en el problema, tienes que llevarlo a un siguiente nivel. Entonces ahí es donde, bueno, aportas tu parte, yo aporto mi parte, generamos un siguiente nivel en donde lo que se espera es tomar decisiones inteligentes, que eso finalmente nos va a llevar a generar una sinergia. Esa es la postura que tendríamos que buscar en una resolución de conflictos a partir de este concepto de conversaciones cruciales. Así es. Ahora, qué importante es la madurez para llegar a ese momento de la conversación y poderlo abordar de la forma en la que tú lo estás planteando. Porque otra vez, en la mesa o antes, no, pues sí, voy a ir con cierto nivel de apertura, de disposición, de empatía, pero luego llegas a ese momento y totalmente contrario a lo que planeaste, entre comillas, ¿no? Entonces, es un tema también de madurez,
la forma en la cómo se aborda esa parte, ¿no? Porque luego también llegas a la reunión o al momento y te empiezas a desviar de la meta o del objetivo común de esa reunión. Entonces empiezas a sacar trapitos de otros momentos, de otras historias y se te revuelve todo. Excelente, muy bien, muy buen punto, Gus. Es muy cierto lo que mencionas y justamente en esa línea resulta que como parte de la habilidad que mencionábamos ahorita, que se considera como un común denominador, como una fuente de poder para el éxito, la habilidad para comunicar este tipo de situaciones que generan conflicto y manejarlo como una conversación crucial. Resulta que pues tenemos 3 pasos a seguir. Y el primer paso es qué hacer antes de abrir la boca, es este primer paso. Y esto implica que de manera consciente, de manera razonada, puedas hacer un análisis de la situación y decir, ok, a ver, tengo esta situación de conflicto. Y lo primero es encontrar cuál es esa situación de conflicto y establecerla como una conversación crucial. Y decíamos hace rato, Gus, que hay 3 niveles. Los conocemos como CPR, que son los niveles de conversación crucial, que vendrían siendo de contenido, sería la C, de patrón y de relación. El de contenido es el efecto, aquello que tienes de manera inmediata como efecto ante una situación, una conducta, un comportamiento o un proceso mal llevado, ¿no? Y entonces tienes un efecto inmediato que eso te genera pues un dolor puntual. Un colaborador que no envió su reporte a tiempo y que te está limitando a ti, gerente, poder cumplir con un reporte global a corporativo. Hay un efecto ahí hay un efecto inmediato, entonces ya tienes un problema que es de contenido, no me estás enviando el reporte al día, en esta hora como yo lo requería, ¿no? O sea, ahí tienes ya un conflicto diciendo que tiene una repercusión negativa en este caso al no darle cumplimiento al envío de ese reporte a corporativo, pues entonces te lleva a tener que abordarlo como una conversación crucial. Claro. Entonces ese es de contenido. La otra es de patrón, es decir, cuando ya hay una recurrencia, cuando ya no fue un solo día el que no enviaste el reporte, ya fueron 3, 4 días o 2, 3 semanas y ya hay una conducta que resulta ser un patrón. Y entonces, pues ese también sería otro nivel de conflicto en donde habría que abordarlo bajo una conversación crucial. Y un tercer nivel, Gus, que este es de los más comunes y de los de más impacto, es el nivel de la relación, que es cuando empieza a minar la confianza, cuando pone en tela de juicio la competencia de la persona y también se pone en tela de juicio el respeto que se puede percibir de la otra persona hacia quien está en espera, es decir, quien tiene la expectativa puesta, ¿no?, hacia esta relación. Y entonces este último nivel, que es el de relación, es el que más daño genera, porque es donde se rompe todo y pues olvídate de la sinergia y olvídate de todo, ¿no? Finalmente no se genera nada de esto. Entonces aquí la idea es que una vez que nosotros con mente fría identificamos dónde está realmente el conflicto, ya podríamos prepararnos para abordarlo. Si el tema es, no confío en que la persona me va a mandar el reporte porque ya me ha quedado mal otras veces, no confío ya en él, ya es un tema de relación. Y si no se atiende, esa confianza va a seguir minando. Y va a llegar el punto, como lo decía yo hace rato, en el que le vas a estar observando todos los defectos y las deficiencias, o sea, vas a ver todos sus grados de debilidad de la persona y pues lo más probable es que lo termines despidiendo porque pues te vas a convencer de que no es la persona indicada. Sí, terminando la relación en cualquier nivel, ¿no? Pero esto viene de la decepción, Gus, de las expectativas no cubiertas. Y lejos de haberlo resuelto de manera oportuna y de manera correcta en su momento, pues el estarlo evitando y sacándole la vuelta y pues luego le digo y luego lo vemos y luego lo de retroalimentación y ahí se va posponiendo el punto y al final simplemente es que no me sirve, no tiene competencia para este puesto, ya mejor ahí que queden. Y entonces pues eso nos lleva a abordar una conversación de manera incorrecta. Entonces hay 3 puntos, Gus, que son los que se toman como referencia para darnos cuenta de cuando una conversación crucial se está yendo por la vía incorrecta, que son cuando las emociones se intensifican y te ganan. Cuando ya es la emoción la que está a flor de piel y ya cada quien está buscando más bien defender su postura por un antagonismo ahí, por una cuestión de egos, ya vas en la dirección incorrecta. Entonces, ahí lo conveniente sería detenerlo y si es necesario en ese momento, es que mejor platicamos después, ¿no? Porque ya nos está ganando la emoción
y no conviene seguir en esa línea. La otra es cuando se está teniendo una conversación que aparentemente es crucial y la concluimos, pero nos sentimos con esa sensación de que no va a pasar nada, ¿no? Sí, ya quedamos en un acuerdo, pero no va a pasar nada. O sea, estoy seguro que no le va a valer y va a seguir haciendo lo mismo y a la otra semana voy a tener la misma problemática, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos con esa sensación de escepticismo en el resultado que esperamos, quiere decir que no abordamos de manera correcta la conversación. Y otro es cuando se mantienen diálogos que parecen déjà vus. ¿Qué significa esto? Cuando, oye, esto ya lo viví, ¿no? Como que esta discusión ya la tuvimos hace X tiempo, 3 semanas, un mes, hasta un año, no sé. Y entonces de pronto es algo que oye, pues esto ya es algo que se viene viendo constantemente, significa que no lo estamos abordando de la manera correcta. Entonces, lo peor del caso es cuando te metes, te enganchas en esa parte y pues lo sigues llevando en esa línea, lo cual pues no beneficia en absoluto. Claro, y regresando al segundo escenario que acabas de proponer, yo creo que ese es un elemento también clave en este tipo de situaciones, que haya un seguimiento puntual de los acuerdos que se logren ahí, ¿no? Justamente pues para que sea efectiva esa dinámica que se tuvo en ese momento, pues que realmente llegue a buen puerto a través del seguimiento oportuno de los acuerdos que se hicieron. Claro, no, definitivamente. Ahora, viene otro punto importante, Gus, de la mano con esta parte de encontrar el tema correcto para poder hacer un abordaje adecuado en la conversación crucial. Y el otro punto es que tengamos conciencia de que todo empieza con uno mismo. Primer error, ¿verdad?, que cometemos las personas cuando vemos la paja en el ojo ajeno primero, antes de ver la paja en el propio, ¿no? Que somos buenísimos para eso, Gus, por cierto. Somos buenísimos para juzgar y saber y señalar y decir, no, es que los demás lo están haciendo mal y es que no me entregan y les vale y no hay compromiso y no hay trabajo en equipo. ¿Quiénes? Los demás. Yo no, yo todo lo hago bien, porque típicamente ese es el autoconcepto en el que estamos. Y entonces, la clave aquí, en este primer paso de qué hacer antes de abrir la boca es, tienes que tomar conciencia de que la solución empieza contigo. Desde ahí partimos. Primero contigo, para luego pensar en nosotros. Primero en mí y luego en nosotros, ¿sí? Ese punto nos lleva a entender una cosa muy importante, Gus. Cada uno de nosotros contamos nuestra historia. Uh-huh. O sea, somos nosotros quienes contamos nuestra propia historia. De acuerdo. Y tenemos todo el derecho a hacerlo, porque finalmente, como seres humanos, pues tenemos esta parte de la percepción. Y entonces, si yo percibo algo a partir de los estímulos que empiezo a procesar, pues esto me genera un sentir. Y ese sentir me ayuda a ir integrando mi propia historia, ¿no? Y esto es entonces, pues es que yo digo que de seguro ya te caigo mal y por eso no me envías el reporte, ¿no? Pues esa es mi historia. Y bueno, pues es mía, ¿no? Al final del día yo la estoy integrando a partir de mis percepciones. No me puedes juzgar por eso. No puedes decir que estoy bien o que estoy mal porque pues finalmente esa es mi historia, que es muy válida, más no es la única. Lo correcto es que, bueno, yo estoy claro en mi historia, también me gustaría estar claro en tu historia. Porque tú también tienes el mismo derecho. Claro. El mismo derecho de integrar tu propia historia y de contar tu propia historia. Porque si no te dejara llevarlo en este nivel, pues entonces te estaría limitando el tener emociones y el tener sentimientos, lo cual pues es algo complicado. Claro, es justamente eso lo que hace complejo este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, porque el tema es que cuando nos gana la emoción, nos enfocamos solo en nuestra historia. Uh-huh. Y entonces de pronto mi historia es la única y la correcta y la perfecta y me la tienes que comprar y la tienes que entender y tienes que montarte tú en mi historia, cuando realmente pues, no sería el enfoque adecuado. Entonces, el punto aquí es controlar tus historias de tal manera que una vez que lo tienes claro y lo entiendes, bajo ese nivel de conciencia, hay algunas preguntas que se deben de responder. Y esto es bajo un momento de verdad. ¿Y a qué le llamamos a este momento de verdad? A estas preguntas que conviene que nos hagamos, como estas que les voy a mencionar. ¿Qué dice mi forma de actuar sobre lo que realmente quiero? Y no quedarnos solamente en lo que yo siento que quiero. Exacto. Sino conectar esta parte de las emociones y los sentimientos con mis acciones. Porque al final del día eso es lo que somos. Pensamientos y acciones, comportamientos.
Entonces, esta pregunta, oye, ¿realmente qué dice mi forma de actuar sobre lo que realmente quiero? ¿Realmente quiero resolver el problema por el bien de la relación, por el bien de la empresa? ¿O mi conducta lo que está diciendo es que lo que quiero es defender mi punto y salirme con la mía y tener la razón, porque le abono más a mi ego, que muchas veces esa es la razón principal? Otra pregunta es, ¿qué deseo para mí mismo, para los demás, para la relación? Y bueno, pues dar respuesta a estas preguntas bajo un nivel de conciencia con mente fría y con una objetividad muy crítica, es lo que nos va a permitir llegar a iniciar una conversación crucial con un buen fundamento, Gus, para poder llegar a un nivel de resolución tal cual se necesita. Así es. Pues muy interesante el tema el día de hoy. Digo, es un tema de mucha carnita. Estamos llegando ya a la parte final del programa. De esta manera nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.